Saludos de éxito divino, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada con su servidor, ministro Enoc Martín, en la lección titulada Por los siglos perpetuos y con los siguientes titulares que no debemos perdernos, tenemos que estar pendientes y su análisis sobre todo profundo. Los dos pactos antediluviano y postdiluviano. El fuerte pregón de Noé y de los 144,000. El arco iris y los dos tronos del juicio. Y para concluir, el remanente postdiluviano y el remanente adventista. Para continuar, le invito a que nos arrodillemos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que Él sea nuestro Maestro Divino y nosotros sus alumnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Analicemos la sección titulada Los dos pactos, el antediluviano y el postdiluviano. En relación a el primer pacto, en este caso, antediluviano, hace referencia al pacto que Dios hizo con Noé antes del diluvio. Y eso lo encontramos aquí en la Biblia, en Génesis capítulo 6, el versículo 18. Estableceré mi pacto contigo, haciendo referencia a Noé. Y ese mismo pacto involucraba que tanto los hijos de Noé, la esposa y las esposas de los hijos de Noé tenían que entrar al arca y obviamente salvarse de la destrucción masiva, destructiva en toda la tierra. En relación al segundo pacto, en este caso el postdiluviano, que significa después del diluvio. Eso lo encontramos aquí también en la Biblia, en Génesis, el capítulo 9, el verso 15 declara así: Me acordaré de mi pacto. Y luego nos declara, no habrá más diluvio para destruir toda carne. Este pacto es después del diluvio y consiste en la señal, en este caso el arco iris, que nos recuerda la misericordia de Cristo en favor de la raza humana. Pero esto ocurrió después del diluvio. Entonces, en síntesis, tenemos el pacto antediluviano con Noé y el pacto postdiluviano con Noé. Esto es perfección. Analicemos juntos la sección titulada El fuerte pregón de Noé y el de los 144,000. Para ello vamos a analizar lo que aquí en la Biblia nos declara. En Génesis capítulo 6, el versículo 9, se describe y se da las características de Noé. Número 1, se le llama varón justo. Número 2, dice que era perfecto. Y número 3, con Dios caminó. Estas tres características convierten a Noé el pregonero de justicia. Y para ello se puede citar segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 5, y dice lo siguiente: Noé, pregonero de justicia. Ahora, es interesante que un pregonero lo que da es un pregón. Pero notaremos que fue durante un lapso de tiempo. Citaremos entonces Génesis, el capítulo 6, el versículo 3, y da el cómputo, 120 años. Fue durante el cual él estuvo advirtiendo al mundo antes del diluvio. También citamos lo que el espíritu de profecía nos da como información. En este caso, el libro
Alza tus ojos, en la página 86 declara: un período de 120 años durante el cual elegir entre el bien y el mal. Entonces, tanto la Biblia como el espíritu de profecía están de acuerdo que el lapso de tiempo donde Noé fue un pregonero y dio un fuerte pregón fue de 120 años. Ahora, lo que vamos a analizar de acuerdo acá en la Biblia, podemos ver que Noé estuvo conectado con el Espíritu Santo. Y voy a dar como evidencia lo que nos dice aquí en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 18, en la última parte declara: vivificado por el Espíritu. Entonces, este versículo nos resalta al Espíritu Santo, que Cristo fue vivificado por el Espíritu Santo. Hablando del Espíritu Santo, en Primera de Pedro, capítulo 3, ahora en el verso 19, dice: en el cual también fue y predicó. Entonces, sí notamos que el Espíritu Santo predicó. Ahora, ¿a quién utilizó el Espíritu Santo? Para ello podemos citar Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 20, y declara así: en los días de Noé, mientras se construía el arca. Entonces, el Espíritu Santo utilizó el medio, en este caso, a Noé para predicar en un lapso de tiempo 120 años. El Espíritu Santo, de acuerdo a las Escrituras, a la palabra de Dios, viene de dos formas. Número uno, como espíritu de verdad. Y aquí en la Biblia podemos citar San Juan 16, el versículo 13 declara así: el espíritu de verdad. Esa fase es vital, recibir al Espíritu Santo en verdad, que nos prepara, nos entrena, nos capacita. Noé recibió esa fase, primero el Espíritu en verdad. ¿Cómo? Cuando Dios le habló y le dio el mensaje que enseñar. Ahí lo estaba capacitando, le estaba dando la verdad, el Espíritu en verdad. Pero en segundo lugar, Noé recibió el Espíritu en poder. ¿A qué Espíritu en poder nos referimos? A lo que aquí en el Nuevo Testamento, en Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, cita como el Espíritu en poder. Sí, fueron los 120 que recibieron el Espíritu en poder y dieron un pregón en su tiempo, que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Nos refleja Hechos capítulo 2, del verso 1 al 5. Si notamos entonces que ese poder del Espíritu Santo es el que también capacitó a Noé en el pasado. Y Noé fue el primero que dio un fuerte pregón. Pero no lo pudo haber hecho solo, sino con la ayuda del Espíritu, primero en verdad, y segundo, y solo entonces, con el Espíritu en poder. Nunca al revés. Siempre primero en verdad y segundo en poder. Y el espíritu de profecía nos refuerza esto que estamos enseñando. Dice en Reflejemos a Jesús, en la página 314, lo siguiente: Noé, poder acompañaba sus palabras. Claro que sí, porque tenía el espíritu en poder. Y con el Espíritu Santo en poder, Noé y su familia dieron el fuerte pregón en la infancia de la tierra, es decir, en el principio. ¡Qué poderoso! Pero la profecía nos señala que habrá un último fuerte pregón en toda la tierra. Y para ello vamos a hacer una conexión muy importante, muy central. Voy a citarles Apocalipsis capítulo 7, el versículo 3. La Biblia nos enseña sobre los siervos de Dios. Apocalipsis 7, versículo 4,
nos habla de los 144,000, un número exacto, un número preciso. Apocalipsis 7, versículo 9, nos habla del resultado de estos siervos de Dios, de los 144,000. Apocalipsis 7, 9 nos menciona lo siguiente: y después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces observamos, según la referencia de Apocalipsis 7, los versos ya mencionados, los siervos de Dios, los 144,000, irán a todas las naciones y traerán una gran multitud que nadie va a poder contar. Realmente, un segundo Pentecostés. Si nos basamos en el primero, en el Nuevo Testamento, el de los 144,000 sería el segundo del Nuevo Testamento. Pero antes de que haya ocurrido lo que está registrado en Hechos capítulo 2, el Pentecostés de los 120, antes, mucho antes, Noé había dado ya un fuerte pregón. En síntesis diremos que en la tierra, en toda su historia, habrá 3 fuertes pregón, 3 manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Pero puesto que ya hay 2 en el pasado, el de Noé número 1, el de los 120 número 2 y el de los 144,000 número 3, si los tomamos en orden, pero en el Nuevo Testamento tenemos 2, el de los 120 y el último, el de los 144,000. Hablemos de los 144,000 que recibirán ese poder del Espíritu Santo. Ahora note, aparte de Apocalipsis capítulo 7, tenemos Apocalipsis 14. 7 más 7 es 14. Apocalipsis 14, en el versículo 1 tenemos la mención: y miré y vi al Cordero sobre el monte Sión y con él 144,000. Entonces, en el primer versículo de Apocalipsis 14 se menciona a los 144,000, porque ese capítulo habla de ellos. Ahora, es interesante que en Apocalipsis 14, en el versículo 12, nos da una información impactante. Y lo leeré directamente. Apocalipsis 14, 12. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es interesante observar que Apocalipsis 14, 1 introduce rápidamente a los 144,000. Pero Apocalipsis 14, verso 12 nos habla de ellos, de los 144,000, pero ahora bajo la frase: los santos que guardan los mandamientos de Dios. Por lo tanto, definimos que los 144,000 como pueblo, como un remanente, como los sobrevivientes del juicio de los vivos en la iglesia adventista, serán los santos que guardarán los mandamientos de Dios, completamente y perfectamente. Por lo tanto, 144,000 guardadores de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Ahora, es interesante que los 144,000 guardadores de los 10 mandamientos, se nos da una profecía en el Antiguo Testamento. En Ezequiel, el capítulo 36, ¿sí? En este capítulo, Ezequiel 36, el versículo 27 declara: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. ¿Sí notan que los 144,000, los que en Apocalipsis nos dice Apocalipsis 14, verso 12, los santos que guardan los mandamientos de Dios, haciendo referencia a los 144,000, aquí en Ezequiel 36, el verso 27 dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. Entonces, ¿en dónde se va a cumplir? Se va a cumplir en la persona individual de cada uno de los 144,000. ¿Por qué? Porque Ezequiel 36, verso 27 dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y es en ese momento que Dios coloque su Espíritu Santo en poder dentro de cada uno de los 144,000. Entonces, y solo entonces, tendremos el tercero y último fuerte pregón, si contamos desde antes del Nuevo Testamento. Si contamos el primer fuerte pregón de Noé, 1, el fuerte pregón en el Nuevo Testamento de los 120, 2.
Y el fuerte pregón de los 144,000 con el poder del Espíritu Santo, 3. El final, la tercera es la vencida. El espíritu de profecía también nos da luz sobre ello. Y podemos anotarlo. Aquí en este libro, Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Ministros en la página 507 nos da luz y debiésemos tenerlo en mente. Testimonios para los Ministros, página 507, Principios Vitales, declara: los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. La misma obra, solo que en mayor medida, debe realizarse ahora. Muy bien. Entonces se está hablando de que así como los 120 recibieron el poder del Espíritu Santo, lo mismo va a ocurrir en nuestro tiempo, solo que en mayor medida, claro que sí, porque los 120 solo lograron una multitud de rescatados. Y se puede ver en Hechos capítulo 4, verso 32. Pero los 144,000 no van a lograr una multitud, van a lograr una gran multitud que nadie va a poder contar. Sí, verdaderamente serán millones de salvados en todas las naciones. Muy bien, súmese a ser uno de los 144,000. Número 1, gimiendo. Número 2, clamando contra todas las abominaciones que ocurren o se hacen en nuestro medio. Y solo entonces nos veremos en la cumbre del monte Sión y recibiremos el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias. Reaccione a este video dándole me gusta, dejando su opinión en la sección de abajo sobre los 3 fuerte pregón, el de Noé, el de los 120 y el de los 144,000. ¿Qué opina? En la sección de abajo. Y por favor comparta este video en sus distintas redes sociales. Muchas gracias. Analicemos juntos la sección el arco iris y los 2 tronos del juicio. Génesis, en su capítulo 9, el versículo 13, habla sobre el arco iris en las nubes, que será la señal del pacto entre mí y la tierra. Este arco iris debe recordarnos, número 1, que las promesas de Dios se cumplen. Número 2, que Dios es grande en misericordia. Perfecto, muy bien. Pero también un elemento principal es que el arco iris, cada vez que se ve ahí en el cielo, en las nubes, debe recordarnos también una conexión que es con el juicio ejecutivo. Les menciono el diluvio, Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 7, inclusive Génesis capítulo 8, que relatan la destrucción masiva y universal, es decir, mundial, de el diluvio. Por lo tanto, el diluvio fue un juicio y el diluvio está conectado con el arco iris y el arco iris con el diluvio. En este caso, se nos recuerda que no más se va a destruir la tierra con agua. Pero no dice que no se va a destruir a los pecadores empedernidos. Solo dice que ya no se va a utilizar el agua de manera universal o mundial para destruir a los pecadores. Solo eso es lo que nos garantiza. Pero no dice que no se va a destruir a los pecadores, porque se puede utilizar otros medios para destruir a los pecadores. Y en este caso, el juicio que está muy cerca por ocurrir va a ser a través de la vía de ángeles divinos que nunca han caído en pecado con espadas. Así que no nos confiemos. Pero quiero que quede en nuestra mente que el arco iris se conecta con juicio. Y lo voy a comprobar de 2 maneras. La primera manera es la de Apocalipsis. El capítulo 4, el versículo 3 nos declara lo siguiente. Alrededor del trono había un arco iris. Ahí tenemos a un trono. Dice que había un arco iris. En el análisis que vamos a explicar, nivel profundo, nivel avanzado, vamos a descubrir juntos
que este trono es el trono del juicio investigador de los muertos y está en el cielo. Pero si notan que este trono dice que había un arco iris, se conecta el trono del juicio de los muertos con un arco iris. Ahora, les voy a dar un ejemplo número 2. En este caso es el que está registrado aquí en el Antiguo Testamento. En Ezequiel capítulo 1, el verso 26 menciona un trono. En Ezequiel capítulo 1, el versículo 28 declara así directamente: como el aspecto del arco iris, así era el resplandor que lo rodeaba. Sí, había según la visión, un arco iris rodeando a un trono movible. Este trono, voy a comprobar que es un trono que Cristo va a utilizar del cielo a la tierra cuando Él va a realizar el juicio de los vivos. Y viene a cumplir Ezequiel capítulo 9, un juicio destructivo en medio de su pueblo actual, la iglesia adventista. Lo voy a comprobar. Bien, hasta aquí hemos visto que el arco iris se conecta con juicio, tanto juicio de los muertos con juicio de los vivos. Ahora expliquemos paso por paso lo que ya les he dicho de manera global, pero ahora de manera precisa y detallada. Apocalipsis capítulo 4 versículo 3 declara: alrededor del trono había un arco iris. Perfecto. Este trono tenemos que ubicarlo. ¿Dónde queda este trono? Apocalipsis capítulo 4, el versículo 2 dice: vi un trono en el cielo. Entonces, este trono está en el cielo, indiscutiblemente. Ahora, veamos qué elemento había frente de este trono. Ya sabemos que es en el cielo, pero ¿qué había enfrente? Apocalipsis capítulo 4, el verso 5 declara: ante el trono ardían 7 lámparas. Me detengo ahí. Entonces, frente al trono hay 7 lámparas. Y 7 lámparas forman lo que es un candelero, un candelabro. Y este candelabro, los que estudiamos la Biblia sabemos que era un mueble del santuario. Ojo a esto. Entonces, si frente a este trono que está en el cielo había un candelabro que era parte de los muebles del santuario, implica que ese trono está dentro del santuario. Ahora lo que tenemos que definir es santuario terrenal o santuario celestial. Puesto que el trono no está en la tierra, entonces no es el santuario terrenal, sino que es el santuario celestial. Y pueden preguntar, ministro Enoc Martín, ¿y dónde está la evidencia aquí en la Biblia que nos respalde que si hay un santuario celestial? Para ello les voy a citar Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Abierto el santuario que está en el cielo. Entonces sí, hay un santuario en el cielo, santuario celestial. Entonces, este trono que tenía un arco iris de Apocalipsis 4 está dentro del santuario celestial. ¿Y qué ha estado ocurriendo allí? Ha estado ocurriendo un juicio investigador de los muertos. ¿Cómo lo sé? La Biblia nos da evidencia sobre ello. Para ello voy a citar Apocalipsis 20, verso 12. Declara: los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Entonces, los muertos han estado siendo juzgados basados en Daniel capítulo 8, verso 14, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. ¿Qué santuario? El celestial. ¿Cuándo empezaron ¿Cuándo empezó este juicio investigador de los muertos? Según el cómputo de los 2300 días, día por año, 2300 años, desde el 457 a.C. hasta 1844, para ser precisos, el 22 de octubre, ahí terminaron estos 2300 años. Si terminaron, es cierto, pero empezó un evento, y es la purificación del santuario celestial. ¿Con qué? Con un juicio investigador de los muertos. Por lo tanto, desde el martes 22 de octubre de 1844 ha estado ocurriendo en el cielo un juicio investigador de los muertos. ¿Quién va a resucitar y quién no va a resucitar? Cuando digo quién va a resucitar, me refiero a quién va a resucitar con los justos, con los santos para vida eterna. Y quienes no van a resucitar con los santos, con los justos, son los que se van a quedar
un momento más allí en la tumba, para luego, posteriormente, resucitar con los impíos no para vida eterna, sino para muerte eterna. Pero bueno, ya por lo menos tenemos una idea que el juicio allá en el cielo, juicio investigador de los muertos, en ese escenario hay también un arco iris. Ese arco iris se conecta entonces con juicio, pero también nos recuerda la misericordia de Dios y que las promesas de Él se cumplen. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Vamos a ver ahora la última fase de esta explicación, y es el trono de Ezequiel capítulo 1. El verso 26 habla de un trono, pero tengo que retroceder un poquito y tienen que ir conmigo junto para ir paso por paso. Ezequiel, el capítulo 1, el verso 4 declara: miré y vi un viento tempestuoso que venía del norte. Es algo que se mueve porque venía del norte. Según Isaías 14, el verso 13, el cielo queda al norte. Por lo tanto, este viento venía del norte, lo que significa es que venía del cielo. Entonces, Ezequiel 1:4, miré y vi un viento tempestuoso que venía del norte, del cielo, una gran nube con un fuego envolvente rodeado de un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía bronce refulgente. Este elemento que se le conoce aquí, o por lo menos se le describe como una nube que venía del cielo del norte, dice que traía algo en medio. ¿Qué era? Vamos a ver. Ezequiel capítulo 1, el verso 26 declara: sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de zafiro, y sobre el trono había una semejanza de hombre sentado. Entonces, este es un trono que se mueve, es un trono movible del cielo a la tierra. Pero ahí venía alguien sentado. No venía el Padre, no venía el Espíritu Santo. El que venía ahí era uno semejante, dice, un hombre sentado, un hombre. Por lo tanto, es Cristo, porque en el Nuevo Testamento léase los 4 evangelios y va a encontrar que a Jesús se le llama el Hijo del Hombre. Entonces, el que viene en este trono, en esta visión de Ezequiel capítulo 1, es Cristo, del cielo norte a la tierra. ¿A qué viene? ¿A qué viene? Bueno, antes de responder a esta pregunta, debo conectar que este trono del norte al cielo, del norte que es el cielo a la tierra, donde estaba Cristo, según la visión, esto todavía se va a cumplir, se conecta con un arco iris. Leamos. Ezequiel capítulo 1, el verso 28 dice: semejante al arco iris que se ve en las nubes el día que llueve. Así era el resplandor que lo rodeaba. Ahí está. Nuevamente les digo que un arco iris, es cierto, nos recuerda las promesas de Dios se cumplen, y nos recuerda también que Dios es grande en misericordia. Amén. Lo sé, usted lo debe saber también. Pero ahora relacionemos el arco iris de aquí en adelante con juicio de los muertos y juicio de los vivos. Ahora le explico por qué Ezequiel capítulo 1, al conectar el arco iris con un trono movible de Cristo, se conecta con juicio de los vivos. Les voy a explicar. Porque Ezequiel capítulo 1 nos describe la venida de Cristo del cielo a la tierra, y Ezequiel capítulo 8 nos muestra todas las abominaciones, por lo menos ahí en síntesis, las abominaciones que se hacen en la iglesia. Entonces, acuérdense, Ezequiel 1, el aterrizaje, la venida de Cristo a la tierra. Ezequiel 8 nos muestra los pecados, abominaciones en la iglesia. Y Ezequiel 9 nos muestra que Cristo vendrá a la tierra para cortar a los pecadores. Él va a dirigir a sus ángeles con espadas, y van a morir todos los que no obtengan el sello del Dios vivo en su frente. Ezequiel 9 nos muestra que la solución para las abominaciones es solamente la eliminación de todos los transgresores, de todos los pecadores. Es la eliminación de los que no quieren seguir las instrucciones registradas en Ezequiel 9, versículo 4, que dice: pasa por la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Entonces, la instrucción al ángel sellador es que solo selle a los que están gimiendo y clamando contra los pecados. Pero a los que no van a gemir y clamar, pues no van a recibir el sello. ¿Y qué van a perder? Pues van a perder la vida. Ezequiel capítulo 9, versículo 5: y a los otros oí que les dijo: pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión.
Es cierto, el arco iris nos recuerda la misericordia, la compasión de Dios, pero también el arco iris nos recuerda que de lo contrario, no seguir sus instrucciones, también viene un juicio ejecutivo, en este caso el juicio de los vivos, sin misericordia. Ezequiel 9, verso 6 dice: matad viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. Ahí está la esperanza. Solo van a morir los que no cumplen los requisitos. Y solamente van a vivir y sobrevivir los que cumplen los requisitos, gemir y clamar contra los pecados en la iglesia. Aunque lo llamen criticón, aunque lo llamen disidente, aunque lo llamen como se les antoje. Pero finalmente usted va a obtener vida eterna si sigue las instrucciones divinas y no del hombre. Así que, hermano y hermana, ya vimos y demostramos que habrá un juicio ejecutivo de los vivos pecadores empedernidos dentro del pueblo de Dios. ¿Y cómo yo lo sé? Para ello voy a leer dos citas del Espíritu de Profecía. Número 1, manuscritos inéditos, tomo 1, en la página 241 declara. Sí, repito, manuscritos inéditos, el tomo 1, página 241. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. No dice que Ezequiel 9 ya se cumplió. Que no lo engañen. Dice la inspiración, se cumplirán, futuro, literalmente. Así que Ezequiel 9 todavía está en futuro. La venida de Cristo a la iglesia está en futuro, pero muy cercano. ¿Está listo? Espero que sí. Si no, preocúpese. Entonces Ezequiel 9 no se ha cumplido, se va a cumplir. Hay otra cita más, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 196. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 196, declara. Ezequiel 9, 5 y 6. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Entonces, a través de este libro nos dice que Ezequiel 9 no se ha cumplido, se va a cumplir, futuro. A través de este otro libro nos dice que Ezequiel 9 se va a cumplir en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Usted es miembro de la iglesia? ¿Usted es parte del pueblo de Dios? Amén, yo sí. Espero que usted también. Pero entonces, tiene dos opciones. O vivir o morir. Vivir bajo el sello del Dios vivo o morir bajo las espadas de los ángeles destructores. Usted elige. Yo elijo. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí. Dele fuertemente me gusta a este video, a ese botón, para llegar a más personas y que se enteren. Déjenos su opinión en la sección de abajo. La conexión entre el arco iris y los dos tronos de juicio. Comente en la sección de abajo. Si tiene alguna referencia más, hágalo. Ahí abajo puede escribirlo. Muchas gracias. Y comparta este video en sus distintas redes sociales. Así juntos vamos a seguir haciendo obra misionera. Sin cansarnos. Para obtener finalmente el sello de inmortalidad, de vida eterna. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección titulada, aquí en la Biblia, el remanente postdiluviano y el remanente adventista. Muy importante que todos comprendamos esto porque el no ser parte del remanente actual, por lo menos, cuando digo actual me refiero al de los últimos días, me refiero que quedará un remanente todavía. Y para ello vamos a tener que definir primero qué es remanente. Según el diccionario fidedigno, aprobado por los expertos, remanente es lo que queda después de una destrucción. Por lo tanto, no puede haber remanente si no hay destrucción. Así lo enseña la Biblia, así lo vamos a evidenciar en este momento. Ok, primero, se va a leer lo que la Biblia nos menciona en Génesis. Todos, por favor, al libro de Génesis. En el capítulo 7, el versículo 23, declara así. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Muy interesante que este versículo nos da la primera definición de remanente en la Biblia. ¿En dónde? En Génesis capítulo 7, versículo 23. La palabra que se utiliza aquí es quedó. Este término viene de la raíz hebrea, que es sahar, que se traduce en el Antiguo Testamento como remanente. Entonces, muy bien
podemos decir en Génesis 7:23, solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Así dice el texto. Pero si sustituimos la palabra quedó por remanente, sería sinónimo y sería correcto entenderlo así. Entonces, Génesis 7:23, solamente el remanente, Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces, tenemos que saber cuántos quedaron del mundo antediluviano. ¿Cuántos quedaron? Para ello, vamos a dirigirnos al libro del Nuevo Testamento en Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 20. Cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En ella solo 8 personas fueron salvadas del agua. Entonces, según la Biblia, óigase bien, la destrucción fue a través de agua, el diluvio. Lo dice aquí el Nuevo Testamento, pero también lo dice allá Génesis capítulo 6. Esa fue la destrucción a través de agua. Entonces, como la definición es que remanente es lo que queda después de una destrucción, en este caso, ¿qué es lo que quedó después de la destrucción del diluvio? Solo quedó 8 personas, Noé y su familia. Si notamos entonces que remanente es lo que queda después de una destrucción. Así lo enseña la Biblia. Ahora voy a comprobarles a ustedes que habrá un remanente en estos últimos días. Ojo, en la iglesia adventista del séptimo día, el actual pueblo de Dios, la actual iglesia que Dios reconoce como su iglesia verdadera, tenemos más de 20 millones. Puesto que en la iglesia nunca ha habido una destrucción de parte de Dios, de parte de sus ángeles, significa que todavía no hay un remanente. ¿Va a haber un remanente? Sí, porque remanente es lo que queda después de una destrucción. Significa que, según la Biblia, debe de haber una destrucción para que luego quede un remanente. Y solo entonces podremos decir, este es el remanente. Pero hasta el momento, no. ¿Saben por qué? Porque todavía no ha ocurrido la destrucción que tantos profetas han pronosticado. Puedo citar a Amós, puedo citar a Jeremías, puedo citar a Zacarías, puedo citar a Ezequiel y otros profetas como Isaías que nos proyectaron un futuro sombrío para los pecadores empedernidos, destrucción, pero también proyectaron un futuro grande para los que van a sobrevivir y los que van a quedar después de una destrucción. En este caso, los que van a sobrevivir el juicio de los vivos. Bien, voy a dar una serie de referencias sobre la definición en la Biblia de remanente. ¿Qué les parece? Primero les voy a dar una serie de 7 referencias. Y para cerrar ahí con broche de oro, les voy a dar una 8ª referencia. ¿Qué les parece? Porque el número 8 es un nuevo comienzo. Entonces, deben de saber que las referencias que les voy a dar pueden corroborarlas primero con esta versión, la que usó Elena de White, llamada la King James en inglés. Las referencias las van a comprobar ahí y van a encontrar la palabra remanente. Remanente está en la King James. Y lo pueden ir a encontrar también en la Reina Valera Gómez 2010. Utiliza la palabra remanente. Porque si usted tiene otra versión, muy posible, en algunos versos no va a encontrar la palabra remanente. Pero ya en las versiones que les di, sí va a encontrarlo, de seguro. Ok, entonces la primera referencia que les voy a citar de la Biblia va a ser la que está número 1, apunte número 1. Esdras capítulo 9, versículo 8, habla de remanente. Y su contexto es que primero hubo destrucción y luego queda el remanente. Referencia número 2, Isaías 1:9. El contexto es que primero hay destrucción y luego queda un remanente. Referencia número 3, tenemos Isaías 16, versículo 14. Su contexto es que primero hay una destrucción y luego queda un remanente. En el número 4 les vamos a citar Jeremías 44, el verso 28. El contexto es, primero hay destrucción, queda un remanente. En el número 5
les vamos a citar Ezequiel, el capítulo 6, el versículo 8. El contexto es que primero hay destrucción y luego un remanente. Y en el número 6 les voy a citar Joel capítulo 2, el versículo 32. El contexto es que primero hay destrucción y luego queda un remanente. Y el número 7, como les prometí, Apocalipsis capítulo 11, el versículo 13. Vaya al inglés y va a encontrar ahí, dice, el remanente. El remanente. En español, algunas versiones dice el resto o lo que quedó. Pero en inglés, en el original, inclusive en el Textus Receptus, que es el griego que se utiliza la palabra remanente. Entonces Apocalipsis 11:13 es la séptima referencia que les doy, que su contexto enseña que primero hay destrucción y luego queda un remanente. Entonces la Biblia y tanto los diccionarios definen que un remanente es lo que queda después de una destrucción. Ahora, ¿cuántos van a quedar después de la destrucción del juicio de los vivos en la iglesia? Pero pueden preguntar, ministro, ¿y cuál destrucción se refiere? A la que la Biblia nos enseña. En Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 11, habla de una destrucción masiva, grande, donde van a morir millones, que ángeles destructores con espadas van a cortar a todos aquellos que no tengan el sello. Ezequiel 9. Amós 9, verso 10 dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. No dice el mundo, primero dice mi pueblo. Entonces, profetas como Isaías, el capítulo 66, el verso 16 dice, a espada morirán muchos. Y dice, y muchos serán los muertos por el Señor. Que Dios va a utilizar la espada y el fuego. Claro, primero la espada. Si notan, entonces hay un montón de referencias de profetas que nos enseñan que va a haber una destrucción masiva. Y de esta destrucción masiva va a quedar un remanente, porque no puede haber remanente si primero no hay destrucción. Destrucción y lo que queda es el remanente. Ahora, voy a citarle por lo menos dos referencias. La número 1 es si Ezequiel 9 ya se cumplió o no se ha cumplido. Usted tiene que saberlo, manuscritos inéditos. El tomo 1, en la página 241, declara así. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. No dice que Ezequiel 9, esa destrucción, ya se cumplió. Ya se cumplió con Nabucodonosor. Ahí no dice. Dice, estudien en Ezequiel 9 que estas palabras se cumplirán futuro literalmente. Entonces, si Ezequiel 9 muestra una destrucción, un juicio de los vivos por ángeles, y como no se ha cumplido y se va a cumplir, significa que el juicio de los vivos está en futuro cercano. Ahora, ¿dónde se va a cumplir esa destrucción, ministro? Bueno, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 196. Declara, Ezequiel 9, versos 5 y verso 6. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Dónde se va a cumplir Ezequiel 9? En la iglesia. Va a sentir los primeros golpes de la ira de Dios. Entonces, hasta aquí ya sabemos que la Biblia nos define que un remanente es lo que queda después de una destrucción. ¿Y qué destrucción va a haber en la iglesia? Pues va a haber la destrucción del juicio de los vivos por ángeles con espadas en la iglesia. Después de que se corte a todos los pecadores, los que queden de esa destrucción van a ser el remanente. Ahora, pregunto, ¿cuántos quedaron después de la destrucción del diluvio? 8 personas. ¿Cuántos van a quedar después de la destrucción del cumplimiento de Ezequiel 9? ¿Cuántos van a quedar? La Biblia nos enseña en Sofonías capítulo 3, el versículo 13. Repito porque es clave esta cita. Sofonías capítulo 3, versículo 13 dice, el remanente de Israel no cometerá injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa. Este remanente, no 1, 2, 3 personitas, sino el remanente, el cuerpo completo, el remanente, el que sobreviva, todo el grupo de personas que sobreviva, dice, no dirá mentira. ¿Dónde leí? Sofonías 3:13. Ahí dice que el remanente no va a decir mentira. ¿Y qué único grupo en la Biblia se enseña que no va a decir mentira?
Para ello, vamos a ir a lo que dice Apocalipsis 14, el versículo 1. Miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144,000. Jesús no decía mentira, y ahí está, en el monte Sión. Los 144,000 tampoco dirán mentira. Apocalipsis 14, 5 dice, y en sus bocas no se halló mentira, porque son sin mancha. Entonces Sofonías 3:13 dice que el remanente no dirá mentira en sus bocas. Y Apocalipsis 14:5 identifica que esos que no van a decir mentiras son los 144,000. Por lo tanto, el remanente, lo que va a quedar después del juicio de los vivos en la iglesia adventista, va a ser un número exacto, 144,000. Así que, hermanos y hermanas, gracias por aprender esta gran verdad. Compártala. Pero les recomiendo un video porque quieren más explicación sobre el remanente, sobre el número exacto. En nuestro canal en YouTube encuentra el tema titulado El pueblo de Dios es sellado, ministro Enoc Martín, donde explico históricamente, bíblicamente y con el espíritu de profecía que los 144,000 es un número literal, que ya no lo engañen más diciéndole que es un número simbólico para engañarlo a usted, que siga en sus pecados. De todos modos, como es simbólico, ahí entra usted, entra el abuelito, la abuelita, el tío, aunque estén en adulterio, aunque estén con licor, con drogas, etcétera. Ahí los metemos. No. Tranquilos, porque no todos se van a salvar. Solo el remanente, solo los que van a quedar después del juicio de los vivos. Es un número literal. ¿Por qué? Porque la mayoría va a ser cortada. ¿Cuánto fue el remanente de la destrucción del diluvio? Dice la Biblia, pocas personas, 8. ¿Y ahora cuántos van a quedar? Pocas, 144,000 de todos los millones que hay a nivel mundial. Esto es muy serio. Si usted comprende que esto es serio, dele fuertemente me gusta este video. ¿Para qué? Para provocar que otros lo vean. Déjenos su opinión en la sección de abajo si usted quiere ser del remanente, de los que van a sobrevivir después de la destrucción de Ezequiel 9. Y comparte este video en sus distintas redes sociales. Si hace así, juntos seguiremos haciendo obra misionera. Ya saben dónde nos vamos a ver. Tenemos una cita, agéndela, apúntela. Nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso, y así sucesivamente
y usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.